Muy buenos días para todas y todos, siendo las 9:37 de la mañana. Nuevamente, sí, el Fabio llegó a eso. Bueno, buenos días para todas y todos, siendo las 9:37 de la mañana del día 6 de julio del 2022, damos inicio a la Comisión de Bienestar, Salud y Medio Ambiente. Sírvase, señora secretaria, llaman a lista y verifican el quórum. Buenos días para todos y todas. Edil Joan Manuel Angulo Oliveros. Como muy buenos días para todas y todos. Un saludo muy cordial a la comunidad que se conecta hoy a nuestras redes sociales, a nuestra plataforma. Joan Angulo, Partido Liberal, presente. Edil Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano presente, saludándoles hoy miércoles 6 de julio de 2022, en sesión Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente, saludando a los honorables colegas, a usted, señorita secretaria, y el saludo especial, fraterno, caluroso, cariñoso, a la comunidad gativeña que nos sigue día a día a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático, presente. Edil Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez, de la Colombia Humana, Unión Patriótica, Movimiento Alternativo Indígena y Social por el Pacto Histórico, presente hoy, 7 de julio de 2022, en la sesión de la Comisión de Bienestar, Salud y Medio Ambiente. 6 de julio, corrijo. De la JAL de Engativá, saludo a la ciudadanía engativeña, a toda la JAL, a usted, señora secretaria. Le informo, honorable Edil, que hay quórum para la sesión del día de hoy y se va a registrar la presencia de los demás ediles y edilesas de la corporación. Edilesa Lilia Villa Bojacá. Buenos días para todos y todas. En sesión de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente, un saludo para la comunidad que nos sigue en nuestra transmisión en vivo y a cada una de las personas presentes en el recinto. Lilia Bella, Partido Dignidad, presente. Edilesa Darly Patricia Caicedo Camilo. Melissa, buenos días. Buenos días, compañeros ediles, saludándoles muy especialmente hoy miércoles 6 de julio del 2022. Un abrazo a cada engativeño que nos sigue a través de las redes sociales. Dando gracias a Dios por este día, Darly Patricia Caicedo Camilo, presente. Edil Iván Darío Castiblanco Molano. Edil José Cornelio Hernández. Melissa, muy buen día para usted, para Pilar, para mis compañeros ediles y edilesas. Hoy en sesión de la Comisión de Bienestar, Salud y Medio Ambiente, 6 de julio de 2022. Cordial saludo para las personas que nos siguen en las redes sociales. José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. Edil Fabián Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña presente, buen día para todos y todas. Un saludo a mis compañeros ediles y edilesas, a la comunidad que se conecta a esta hora a través de nuestras redes sociales. Fabián Peña presente. Edilesa Lina Ornella Pinzón Arias. Melissa, buenos días a ustedes, compañeros ediles y edilesas. Muy buenos días, saludándolos hoy 6 de julio del 2022 en Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. Saludar a la comunidad que nos ve, nos sigue a través de nuestras redes sociales. Lina Pinzón Arias, Partido Político Mira, presente. Edilesa Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Jessica Lorena Rodríguez Delgado presente, muy buen día para todos y todas. Un saludo a ti, Melissa, a mis compañeros ediles y edilesas, a la comunidad que se conecta a través de las redes sociales. Buen día. Edilesa Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Melissa,
Presente Ana Elsa Torres Melo, un saludo para todas y todos los presentes en la sesión del día de hoy. Y un saludo especial para la comunidad que nos sigue a través de las redes. Edil Iván Darío Castiblanco Molano. Iván Darío Castiblanco presente, con los buenos días para todos y todas, saludando a los compañeros el día de hoy. Las personas que nos acompañan por nuestras redes sociales, Iván Darío Castiblanco presente. Le informo, honorable edil, que se completó el llamado a lista y verificación del quórum. Habiendo quórum decisorio, señora secretaria, por favor, leen el orden del día para su aprobación. Miércoles 6 de julio del 2022, sesión de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, aprobación de acta. Quinto, tema principal. Primero, elección y posesión del nuevo presidente de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. Segundo, conformación de agenda para el segundo semestre de 2022. Sexto, proposiciones y varios. Leído el orden del día. Leído el orden del día, se somete a aprobación por los ediles que conforman la comisión. Los ediles que estén de acuerdo, por favor, levanten la mano. Ha sido aprobada, señora secretaria. Siguiente punto. Tercero, lectura de correspondencia. Tenemos el radicado 313. Lo remite la Alcaldía Local de Engativá. Instancias de participación, asistencia JAL. Buenas tardes. De manera respetuosa me permito remitir en avanzada cuadro con las instancias que deben ser acompañadas con delegación de la Junta Administradora Local. Se remitirán también de manera formal a través de oficio. Adjuntan un Excel y las instancias de participación son el Consejo Local de Propiedad Horizontal, Consejo Local de Barras Futboleras, Consejo Local de Protección al Consumidor, Consejo Local de Veedores, Consejo Red del Buen Trato, Consejo Local de Discapacidad, Consejo Local de Sabios y Sabias, Comité Local de Libertad Religiosa y de Conciencia, Comisión Ambiental Local y Consejo Local de Protección y Bienestar Animal. Leía la correspondencia del día de hoy, edil, y se informa que ya fue enviada al correo de los ediles y edilesas. Siguiente punto, señora secretaria. Cuarto, aprobación del acta número 20 del miércoles 18 de mayo del 2022. Se somete a aprobación el acta en mención. Los ediles que estén de acuerdo con sus correcciones y objeciones, por favor, levanten la mano. Ha sido aprobado el acta, señora secretaria. Siguiente punto. Quinto, tema principal. Primero, elección y posesión del nuevo presidente de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. Muy bien, tiene el uso de la palabra el edil Fidel. Gracias, presidente. Me permito postular para la posición de presidente de esta comisión en este segundo semestre de 2022 a la edil Pablo Emilio Molano Jiménez. Habiendo postulado al edil Pablo, se somete a consideración por votación su postulación. Los ediles que estén de acuerdo con la elección del edil Pablo Molano como presidente de la Comisión Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente, por favor, levantar la mano. ¿O lo hacemos nominal? ¿Sí? Perfecto. Entonces, señora secretaria, por favor, llaman a lista para la votación. Joan Manuel Angulo Oliveros. Mi voto afirmativo, positivo por nuestro edil Pablo Molano. Pablo Emilio Molano Jiménez. Mi voto es positivo como presidente de la Comisión de Bienestar. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Voto positivo para que Pablo Emilio Molano Jiménez sea el presidente de la Comisión de Bienestar en este segundo semestre de 2022. Entonces, el edil Pablo Emilio Molano, de 3 votos posibles por él, ha sido electo presidente de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente, por lo cual, a posesión, ¿no?
señora presidenta de la JAR, para su respectiva posesión. Sí, no estamos. A la derecha. Bueno, edil Pablo Molano, entonces me permito posesionarlo, haciendo juramento, levantando su mano derecha, por favor, para ser presidente de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. Edil Pablo Emilio Molano, juráis a Dios y prometéis a Bogotá y a la localidad de Engativá cumplir la Constitución, las leyes de Colombia, los acuerdos distritales y locales de esta corporación y los deberes del cargo para el que habéis sido elegido. Sí. Si así lo hicieres, que Dios, la patria y la localidad de Engativá os premien, o si no, que él y ella os demanden. Ha sido posesionado el edil Pablo Emilio Molano Jiménez como presidente de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. Felicitaciones. Y me permito devolverte la sesión al edil Pablo Emilio ya como presidente de la comisión. Bueno, muchísimas gracias, edil Fidel, y al honorable edil Johan también por confiar en este servidor. Y también, pues, como le decía la edilesa Darly, esta es la cuarta vez y bueno, uno lo hace con el mejor empeño, en la mejor... uno lo hace con el mejor fervor, poniéndole toda la mejor energía a esto para nuestra comunidad engativeña. Bueno, en este orden, señorita secretaria, por favor, siguiente punto del orden del día. Segundo punto del tema principal, conformación de agenda para el segundo semestre 2022. En ese orden me solicita el uso de la palabra el edil José Cornelio Hernández, posteriormente el edil Johan, el edil Fidel, edil Cornelio. Gracias, presidente. Sí, un tema importante de tratar en este semestre, presidente, me parece el tema con integración social, los comedores comunitarios. Hay que mirar cómo avanza ese proceso porque hay quejas de las comunidades en varios sectores de la localidad. No se sabe cómo funcionan esos comedores, cuántos almuerzos o refrigerios se están repartiendo para las personas que tienen derecho y acceso a ese tema de los comedores comunitarios. Realmente no conocemos cuántos almuerzos tienen asignados aquí para la comunidad Engativá que utiliza ese proceso de esos comedores. Sería bueno citar integración social, si se están cumpliendo con las metas o no, cuántos almuerzos se están repartiendo, dónde se hace esa concentración para distribuir los almuerzos, porque hay denuncias de las comunidades que simplemente llega el contratista con un furgón a un parque y comienza a repartir al que pasa los almuerzos y firme alguna planilla aquí. Yo creo que hay que controlar eso, hay que mirar cómo se está haciendo esa repartición de almuerzos, dónde se está llevando a cabo, si antes se utilizaban los salones comunales y otras instancias. No sé si eso seguirá bajo los mismos parámetros y por qué si denuncias de las comunidades se reparten los almuerzos en los parques o en varios sitios que no le hallo razón a eso, por qué se está haciendo y si es cierto o no. Eso es un tema, el tema que enumeraba la vez pasada el edil Iván Castiblanco de las madres comunitarias, urgente tratarlo, traerlo a colación en esta comisión, mirar cómo está el proceso, porque la vez pasada nos habían dicho en Bienestar Familiar que iban a mirar, que se estaba organizando, pero no sabemos qué tratamiento se le está dando a las madres, a las madres comunitarias que tienen jardines asociados y no jardines en sus casas, ¿cómo llama ese proyecto? Las asociaciones son varias madres comunitarias que rentan, como existe en Viña del Mar y otras partes,
que se unen varias madres comunitarias, tienen un convenio, un contrato directo con Bienestar Familiar, ellas tienen que, padres de familia tienen que aportar una serie de cosas y el Bienestar da otras, pero mirar cómo avanza el proceso, porque durante la pandemia prácticamente las dejaron abandonadas y no sabemos exactamente. Tienen que pagar una pensión, no sé si es voluntaria o qué, pero el problema es que durante la pandemia los dejaron abandonadas. Resulta que muchos se atrasaron en el arriendo, cosas de esas, porque de eso depende la cuota que le piden para la cuota voluntaria a los padres de familia. Entonces, tienen que pagar una serie de cosas y no se sabe cómo avanza ese proceso y cómo continúa en este momento. Ya no es que se terminó la emergencia sanitaria. Es eso, presidente, básicamente. Gracias. Continúa con el uso de la palabra la ilesa Lilia Johan. Ilesa Lilia. Primero Johan. Primero estaba el Johan. Johan. El Johan. Listo. Señor presidente, hay dos temas que considero importante que la Junta Administradora Local pudiese abordar. El primero es en Centro Día. Ya aquí en anteriores comisiones, yo creo que es un eje transversal de la JAN en tema de la atención al adulto mayor. En Centro Día es una estrategia consolidada por la Secretaría Distrital de Integración Social para la atención al adulto mayor. Aquí en la localidad de Engativá, si no estoy mal, tiene 2 centros días. En complemento de esto, se firmó un convenio a finales del año pasado para implementar como complemento de los centros días ya establecido la estrategia de centros día en barrio. Y para eso, señor presidente, se firmó un convenio de asociación con una fundación que se llama Fundación para el Desarrollo Social y Ambiental, Fundesa, que es la que, entre otras localidades, Suba, Usaquén, atiende el programa de Centro Día al Barrio para Engativá, la cual tenía como meta atender a 900 adultos mayores en nuestra localidad. Este programa se puso en marcha tarde en la localidad de Engativá. Allí hubo inconvenientes con el operador, con Fundesa, que es el operador que está llevando a cabo, o que llevó a cabo, que está llevando a cabo porque hasta el 16 de julio está firmado en convenio la atención a esos 900 adultos mayores. El operador no ha cumplido a cabalidad con el convenio firmado. En tanto aquí se ha dicho en las comisiones pasadas la importancia de los adultos mayores, creo que sería pertinente, señor presidente, que hiciéramos un llamado a la subdirección para la vejez, a la subdirectora, precisamente por falencias de la atención a adultos mayores, la personería la sancionó o la suspendió de su puesto. Ayer, por lo que vi en Twitter, fue levantada esa suspensión. Ayer, por lo que vi en la información de Twitter de la Secretaría, fue levantada la suspensión, pero se hace pertinente, yo tengo un derecho de petición que le envié a ella y que ella me contestó para que nos dé un informe de cómo ha sido esa atención, de los recursos que se han invertido, de del supuesto incumplimiento de esa fundación y cómo se va a subsanar la atención de esos 900 adultos mayores que no están en capacidad de atender las casas Centro Día y que como complemento la estrategia Centro Día en Barrio lo iba a hacer. Esas 900 adultos mayores hoy están sin atención porque lo estaban atendiendo en los barrios, juntas de acciones comunales, etcétera. Digamos, es la misma atención que se le daba a los adultos mayores en los centros días establecidos con sede en nuestra localidad, pero la idea era complementar esa atención, llevarla a los barrios sin que los adultos mayores tuvieran un traumatismo
mayor al poderse transportar hacia las sedes ya establecidas. Entonces, le solicitaría, señor presidente, que se invitara a la subdirectora para la vejez, a la subdirección de integración local de Engativá, para que nos dieran un informe al respecto de lo que ha pasado con ese convenio de asociación, en convenio de asociación 11867 de 2021, suscrito entre la Secretaría Distrital de Integración Social y la Fundación para el Desarrollo Social y Ambiental, Fundesa. Y la supervisión de ese convenio está a cargo de la Subdirección para la Vejez. Entonces, ese sería a consideración mía y lo pongo a consideración de la comisión, un tema para tratar, señor presidente. En segundo tema, que yo le propondría a la comisión y a los ediles que abordáramos, también es transversal y tiene que ver inclusive con atención al adulto mayor. Y es la implementación del modelo territorial de salud. La Secretaría Distrital de Salud está implementando, después de la pandemia, lo que significó la pandemia, que resignificó entonces la atención en salud, en tanto propuso un modelo preventivo y resolutivo, ¿sí? Está ya implementando en la localidad de Engativá el modelo territorial de salud, que entre otras cosas me parece interesante. Entre tanto, se están llevando profesionales a los barrios, no solo para atender las necesidades de manera preventiva, sino para resolver esas necesidades de salud que tienen las comunidades allá en el territorio, teniendo, digamos, entonces unas categorías ya definidas. Entonces, las particularidades del territorio, las condiciones socioeconómicas de las comunidades, bueno, entre otras cosas. Hay unas categorías, hay unas 3, 4 categorías que ellos definieron, señor presidente, y pues sería importante que la Secretaría Distrital de Salud viniera, la invitáramos, en cabeza en subsecretario de participación, que es, digamos, ahí la parte de la Secretaría que está al pendiente de la implementación del modelo territorial de salud, no, la SURVED no tiene nada que, no, eso implementa directamente sí, son ellos los que la están implementando, y que nos presenten entonces en diagnóstico que hicieron, qué comunidades se han empezado a atender, porque tengo entendido que ya lo están haciendo, ya lo están implementando en Engativá. ¿Cuál es el diagnóstico que ellos hicieron para atender esas comunidades? ¿Sobre qué criterio lo hicieron? Y que nos digan qué profesionales lo están haciendo. Tengo entendido que no solo es, vuelvo y repito, una atención preventiva, sino resolutiva, y es lo importante que se está planteando. En tanto, se llevan profesionales no solo para una atención primaria, sino además especialistas y medicinas a las casas de población vulnerable, repito, inicialmente, para garantizarle entonces el derecho a la salud. Pero sería importante no solo que conociéramos lo que significa el modelo territorial de salud, sino que nos presenten el diagnóstico, que sepamos, bueno, cuál es realmente el problema de salud o de temas en salud en la localidad de Engativá. Yo le propondré esos 2 temas, señor presidente, para que queden en la mesa y los abordemos citando a estas 2 entidades, señor presidente. Gracias. Con mucho gusto, honorable edil. Continúa con el uso de la palabra la edilesa Lilia Abella. Lilia Abella, el edil Fidel y la edilesa. Ay, perdón. 3 aspectos que pienso que vale la pena tratarlos en este semestre. 1, ¿qué pasa con un proceso constructivo del acueducto sobre el humedal Jaboque? Es una ciclorruta inconclusa que viene generando un grave problema social y ambiental, porque las aguas que antes escurrían al humedal, las aguas lluvias, con esa construcción quedan estancadas
y se devuelven a los barrios de la parte del borde occidental de la UPZ 74. Cuando se colapsan entonces los sumideros, las aguas residuales se devuelven a las viviendas. Es un fenómeno social muy grave que trae afectaciones de salud. Entonces, en esta edición, igual que a salud y demás entidades pertinentes, hay que convocar al acueducto, porque ellos tienen que decir qué va a pasar con esa ciclorruta, que es un absurdo. Y además es una obra abandonada que todos los materiales están siendo robados, es una pérdida terrible. El segundo punto, bueno, hay una afectación con vectores porque cuando el agua caía al humedal, los zancudos estaban hacia ese lado. Ahora la zancudera es en los barrios, es algo terrible. El otro tema tiene que ver con el humedal Juan Amarillo. Creo que es muy bueno volver a tratar el tema de ese puente que ya se está volviendo, es un monumento a la corrupción. Eso no tiene sentido. Y hay que resolver definitivamente que esa obra quede suspendida y que se atienda una voz ciudadana para que esto se pueda convertir en un área ecológica que por lo menos si no restaura todo lo del daño a la naturaleza, se intente hacerlo. Y finalmente, el tema de la afectación a los beneficios sociales del nuevo SISBEN. Muchísima gente está quedando por fuera de los beneficios de los subsidios por las calificaciones que ahora son numéricas y con letras, que están retirando gente que antes tenía el beneficio y ahora se les califica con unos altos niveles que están perjudicando un derecho ciudadano. Entonces sería bueno volver a mirar cómo ve planeación y las entidades que corresponden este tema de la calificación de la ciudadanía, que ojalá pudieran acabar ese sistema a nivel nacional, porque es muy perverso con la comunidad. Entonces yo dejaría estos tres temas que me parecen de alto interés. Gracias. José Edilesa, continúa con el uso de la palabra de la edil Fidel, la edilesa Jessica, la edilesa Ana Elsa. Darle. Gracias, presidente. Yo propondría 4 puntos. Uno referente a salud. Ya pasó la pandemia, aparentemente. Sin embargo, siguen saliendo informaciones de prensa acerca de que se avecina otro nuevo coco por ahí. Y no fundamentan las cosas en ninguna información cierta. Por lo tanto, creemos conveniente que tanto Secretaría de Salud a escala distrital como Subred Norte, lo que toca a nuestra localidad, nos presenten una información sobre cómo ellos han sistematizado la experiencia de estos 2 años en cuanto a tasas de morbilidad, tasas de letalidad, sobre todo día por día, porque el seguimiento era diario, y confrontar esto con los tiempos de vacunación y qué seguimiento se le hizo. He sabido que ha habido gente que se ha infectado del COVID después de estar vacunado con 2 o 3 dosis. Luego, no se sabe si esas vacunas resultaron siendo un placebo o no. Entonces, sería muy interesante, muy necesario saber qué grado de racionalización ha planteado tanto la Secretaría de Salud como la Subred Norte a ese respecto. Y complementando más o menos lo que decía el compañero, en términos territoriales es que nos brinden perfiles epidemiológicos espacializados. No solamente de COVID, que se volvió, parece, el único asunto de estudio o de tratamiento mejor de parte de ese sector salud,
sino de otras afectaciones que aparentemente se han vuelto a exacerbar por el hecho de que se ha recuperado la normalidad con tránsito automotor y emisión de gases contaminantes que son las que provocan la enfermedad respiratoria aguda y otros fenómenos sanitarios. Ese sería el primero. El segundo, necesario que integración social también a escala distrital, no solamente la subdirección local, nos plantee que de aquí en adelante cómo va a enfocar el problema de la inserción de la población que habita la calle. En estos últimos días hubo una gran cantidad de personas, grupos familiares debajo del puente Mutis con la avenida Boyacá. Esta mañana cuando venía para acá se notaba que los habían llevado a otro lado, salvo un grupito que tenía sus carretas. No sé si llegó después de que se llevaron las demás o algo así. Pues digamos que esa rotación permanente de personas en diferentes puntos de la localidad preocupa, porque parece que no hubiera una posibilidad de inserción social para evitar esa condición de vulnerabilidad en estas personas. Entonces, ese sería el segundo punto. Tercer punto, tiene que ver con el cambio de uso del suelo hacia bares en buena parte de la avenida Boyacá, la calle 53, con altísimas emisiones de ruido a todas horas y casi todos los días de la semana. Creo que son solo 2 días de la semana en que no hay ruido. La administración distrital debería presentar un diagnóstico sobre qué ha hecho y qué va a hacer al respecto para evitar ese traumatismo a la tranquilidad de los habitantes, los moradores, como lo plantea la administración en los últimos tiempos. Ese es el tercero, ¿no? Y el cuarto punto sí tiene que ver con el planteamiento de la administración, no tanto en términos de plan de ordenamiento, porque el plan de ordenamiento territorial ha sido muy equívoco al respecto, sino en términos de la instrumentación real de lo que son los elementos de la estructura ecológica principal, en tanto tales. Por ejemplo, la Chocó del Jaboque, aparte del asunto que mencionó la compañera Lilia, tiene un problema latente y es que decidieron hacer la zona de manejo y preservación ambiental dentro del espejo de agua, cosa que es totalmente absurda, porque por norma nacional y aplicando la política distrital de humedales del distrito, la zona de manejo y preservación ambiental es externa incluso a la ronda. Está por obvias razones no puede estar en el cuerpo de agua. O sea, hay una violación a la ley y que de alguna manera tiene que ser verificada por Secretaría del Ambiente, que es no lo puedo decir autoridad ambiental, aunque se diga que es, y al acueducto por la sencilla razón de que tradicionalmente se ha ocupado de algo que ya no le compete. Hay que convocar a esas dos entidades. Y igualmente, ¿qué pasa con la ejecución o la puesta en marcha de esas dos reservas ambientales de humedal, reservas de humedal, como dice el el acuerdo 19 de 1994, tanto de Jaboque como de Tibabuyes, y que obviamente debe involucrar el río Neuquén, teniendo en cuenta el comportamiento histórico y no los malos tratamientos que se han hecho a partir del año 2000. Eso lo propongo para que sea tratado en este semestre por la Comisión de Salud, Bienestar y Medio Ambiente. Bueno, muy bien, Edil Fidel. Continuamos con el uso de la palabra de Ilesa Jessica. Gracias, presidente. Perdón. Gracias, presidente. En complemento a lo que ya mencionaron mis compañeros, creo que valdría la pena retomar los temas de bienestar y protección animal, teniendo en cuenta tanto la inversión que está realizando el IDEPIVA en nuestra localidad como el contrato que se está ejecutando o que se ejecutó y ahora se está formulando uno nuevo desde el Fondo de Desarrollo Local.
Esto enfocado también en lo relacionado con las proteccionistas, cómo se está dando la atención que corresponde y que se proyectaba desde este tipo de contratos teniendo en cuenta su labor, cómo se está brindando a la población en general y por supuesto un tema que ha sido más allá de las esterilizaciones, de la vacunación canina y felina que realiza la Subred Norte, el tema de urgencias veterinarias, sabiendo que se ha avanzado mucho en los últimos años sobre estos temas y en la atención a los animales de compañía y a los animales callejeros, pero hay como un sinsabor frente a la oportunidad en la que se atienden a los animales y este servicio tiende a ser muy, ¿cómo decirlo? Casi que un privilegio poderlo recibir. Muchas veces recae la responsabilidad en la persona que se da cuenta que el animalito necesita auxilio, pero como ya lo tiene una persona natural, entonces pareciera que se desentienden los servicios y termina esta persona teniendo que tomar una difícil decisión. Muchas veces la persona no tiene ni los recursos para atender al animal, sino que lo ve en un estado pues crítico, lo recibe en su hogar para auxiliarlo, esperando que el distrito o que la localidad o quien corresponda vaya y lo reciba y le dé el cuidado que corresponde y terminan decidiendo o abandonarlo porque no tienen la capacidad o incluso les ha pasado, me denunciaban, los llevan al centro que tenemos aquí en nuestra localidad y le dicen que no lo pueden recibir porque casi que lo catalogan como un abandono, a pesar de que el dueño original pues no fuera la persona que encontró el animal pues en estado de necesitar pues unas urgencias veterinarias. Adicional a ello, presidente, valdría la pena abordar de nuevo los temas de renta básica, del ingreso mínimo garantizado que se está dando desde el distrito, teniendo en cuenta pues que en la plataforma, si bien las instrucciones son claras, están dando una categorización de las personas que pueden acceder al servicio, se sigue quedando la gente como con la incógnita, no sé si es que falta socializar, falta hacer pedagogía sobre el tema, pero hay personas pues que estuvieron recibiendo su beneficio e indican que ya no lo reciben más, que siguen en las mismas condiciones, que siguen necesitando la ayuda, se le ha tratado de explicar a la gente que estas son unas ayudas transitorias, pero aún así también se han reportado casos en donde dicen que se les refleja en la plataforma unos meses en donde se les ha asignado el beneficio, pero que en su cuenta nunca se les reflejó el dinero. Entonces, poder tratar estos temas con Secretaría de Gobierno, con Secretaría de Hacienda, principalmente a quien le está competiendo estos giros, estas transferencias. Otro punto, presidente, que valdría la pena abordar sería conocer qué pasó con el Hospital La Granja, teniendo en cuenta lo que ya se había abordado, que estaba en un proceso de demolición, saber cómo ha avanzado, qué planes se tienen, si ya se tiene algún plan o simplemente se quedaron en esta etapa pues de demolición porque la estructura como nos lo compartían pues ya no es la mejor, hay un riesgo. Entonces, saber qué plan se tiene sobre esto, si ya existe. Y finalmente, creo que no lo hemos tratado, pero pues es algo que se realizó no hace mucho, es la Casa de Respiro de la Mujer. Saber cómo se está aprovechando pues esta infraestructura, qué servicios se están otorgando, si efectivamente las mujeres se están acercando a este escenario, cómo lo podemos también pues difundir teniendo en cuenta que ahí hay una inversión, entonces conocer también qué inversión hay, cómo se sostiene y qué es lo que le aporta a la comunidad engativeña. Era eso principalmente, presidente. Gracias. Usted, Ilesa, continúa con el uso de la palabra, la Ilesa Ana Elsa Torres. Gracias, presidente. No, pues yo quiero referirme también al tema del CISBEN, cómo lo están aplicando el nuevo sistema. Porque hoy en día, por ejemplo, para el paseo de esa salida al Jaime Duque, muchas comunidades, muchos grupos de adultos mayores no se quisieron inscribir porque los iban a cisbenizar, que después entonces que no iban a recibir ninguna ayuda. La gente le tiene miedo al nuevo sistema de CISBEN, le huyen.
hasta casi me linchan a mí porque es que la ILESA lo que quiere es sisbenizarnos, como si eso fuera malo. De pronto sí. Entonces es necesario que nos aclaren cómo aplican ese sisben en el momento que van a calificar para aspirar a un programa de la alcaldía o del gobierno, para los subsidios, para lo que sea. El tema de la calificación es muy importante y es decisivo el puntaje que le coloque. La situación actual del COVID, resulta que se está volviendo a incrementar según los resultados, los informes que dan en prensa y radio, los noticieros, que están aumentando las muertes por COVID. Entonces, ¿cómo se va a controlar si ya no hay los puntos de toma de muestras? De vacunación ya son muy pocos y, por ejemplo, el de compensar allá en la 68, yo estuve hace 8 días y es muy poquitica la gente que va. Pero entonces, si van pocos y si se está incrementando el contagio nuevamente, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo se va a controlar si ya se controló con la vacuna? Pero eso es por un tiempo. Se termina el efecto de la vacuna y vuelve a aparecer y el peligro para todo el mundo. Entonces, ¿cómo se va a controlar esto, presidente? Ese tema de la pandemia del mono, ¿es que llaman? La viruela del mono. Ese es otro tema. ¿Cómo se está controlando acá? Porque según también comentarios de médicos que me han atendido a mí con el tema del herpes, Óster, dicen que esa es la tal viruela del mono y que ha sido a consecuencia, también son conjeturas que sacan, no es un informe científico, que eso también puede ser producto, que se bajan las defensas a consecuencia de las vacunas, porque eso es un virus que le implantan a uno. Entonces, si es un virus y si yo estoy sana y me van a aplicar un virus que me va a enfermar, a mí ya me habían aplicado la vacuna contra el herpes zóster hace 2 años en la Cruz Roja, me costó 230,000 pesos. Y eso se supone que era para que no me diera el herpes. Y me dio. Entonces, me dice el médico, es que fue por baja defensas. Le dije, pero ¿por qué se me van a bajar si yo me alimento muy bien? ¿No? ¿Qué? Entonces resulta que investigando pudo haber sido eso. Pues no es científicamente lo dicho, pero no es un informe científico, pero que investigue. La viruela, ¿por qué ha vuelto a aparecer si eso ya está erradicado? Ese es otro tema que hay que preguntarles. La viruela se había erradicado hace años y volvió. ¿Por qué? ¿Será también consecuencia de las vacunas? Que investiguen. ¿O yo? Y nos traigan la razón. No, por lo demás, otro tema interesante, pero se lo va a tratar la Ilesa Jessica, es con relación Lina, discúlpame, con el tema del centro de salud del barrio Las Ferias. Pues ese ya nos han dado respuestas muchas veces, pero a ver si de pronto con tanta pandemia, con tanta enfermedad que ha surgido últimamente, han reconsiderado la Secretaría de Salud volverlo a abrir como centro de salud, no como depósito como lo tiene. Bueno, eso era todo, presidente. Bueno, usted, Ilesa, muchas gracias por su intervención. Continúa con el uso de la palabra la Ilesa Darly. Qué belleza, hola. Y lo tengo al lado. Presidente, mis compañeros ya han hablado de diferentes temas, pero para el tema del CISBEN, que ya nosotros inclusive lo citamos una vez como mesa directiva, importante
recuerdo que se citó al CISBEN para preguntarle sobre el tema de por qué la gente que tenía un puntaje tan menor en ese momento y cuando cambiaron el sistema, los están sacando de los diferentes proyectos sociales. Ellos lo que nos dijeron fue un lavado de manos. No, pues eso, háblenlo con la integración social, ¿sí? Tal cual. Entonces, sugerirle, presidente, que cuando a bien tenga citar para hablar de este tema, citen a integración social y a Secretaría de Gobierno, para que ahí como todos se tiren la pelota entre todos, pero ahí tendrían que estar y dar una respuesta, una respuesta concreta del gobierno, porque finalmente todo depende de Secretaría de Gobierno, depende de integración social, y entonces ellos van hilando y van dando las directrices para decir, este proyecto debe tener un puntaje X, este proyecto debe tener una letra X, entonces ellos podrían finalmente ilustrarnos de una manera más oficial y correcta. Muchas gracias, presidente. Me gusta que haga caso, muchas gracias. Quisiera también, otro punto es del propósito 1. Nuestro plan de desarrollo abarca una gran cantidad de dinero en el propósito 1. Propósito 1, la meta 2, ejemplo, son 27.000 millones de pesos. Entonces, quisiera solicitar, presidente, un informe concreto sobre la utilización finalmente de estos recursos, o sea, a quién finalmente se le ha concedido estos recursos, ¿sí? Esos subsidios finalmente sí los trasladamos a nivel central para que ellos los utilicen. Si es así, pues entonces que ellos vengan y nos cuenten qué han hecho y cómo la gente ha mejorado, porque la idea es que si le están dando estos recursos, también se pueda ver que la gente pues ha mejorado en su calidad de vida, porque es que son 27.000 millones de pesos que serán utilizados en este cuatrenio, ¿sí? Estamos en el 2022, entonces sí sería importante que si esos 7.000 millones de pesos asignados para este año, cómo lo van a utilizar, finalmente cómo van a atender a las personas, qué número de personas finalmente serán atendidas y cómo vamos avanzando en ese tema, presidente. En la meta 3 nos hablan también de implementar 33 proyectos para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación escuela, familia y comunidad. Sería muy interesante ver qué proyecto estamos pensando en que finalmente se desarrolle esa meta, ¿sí? Porque el semestre anterior, pues no hablamos de ese punto y creo que es importante comenzar a darle seguimiento más minucioso a los puntos de nuestro plan de desarrollo. Y dentro de eso, también tenemos la meta número 10, que habla sobre dotar 5 sedes de atención primera infancia y adolescencia, jardines infantiles, Centro Amar. Entonces, para el 2021 se supone que había 382 millones para esa meta. Entonces, contar finalmente si se dotó, cómo se dotó, inclusive si se pueda ir y visitar el lugar, qué pasó. Sería bonito poder ir a conocer y preguntarle también a quien atiende allí cómo les ha ido, ¿sí? Si ha servido la dotación que se hizo finalmente. Entonces sí me gustaría. La meta 11 también nos habla sobre vincular X número de personas en estrategias cuidadoras, en personas cuidadoras a estrategias de cuidado. Pero yo recuerdo que el año pasado tuvimos un contrato de esto y era para una capacitación, ¿sí? Entonces, ¿cómo este año se puede mirar? Porque estamos apenas en el tema de formulación. Entonces, creo que estamos a tiempo de mirar que no sea una capacititis todo, sino pues mirar otras opciones en que sí beneficien a esas personas cuidadoras, hombre. Es que hay muchas personas cuidadoras que de verdad sufren mucho en tener algún recurso, algo que realmente les ayude, porque es que otra capacitación, pues no aguanto realmente. Entonces sí me gustaría que podamos ver, porque creo que estamos a tiempo en ese punto de formulación, presidente. Me hacen un favor, dejen de sabotear con el micrófono, qué belleza. Entonces, sería importante que le podamos dar seguimiento a esas metas, presidente, por el bien de todos nuestros ciudadanos aquí en la localidad de Engativá. Le agradezco el uso de la palabra, presidente. Muy amable. Ni me faltaba, Adeleza, darle con mucho gusto.
Continuamos con el uso de la palabra, la edil Fabián y posteriormente la edilesa Lina Ornella Pinzón. Presidente, muchas gracias. Con relación a la construcción de la agenda, hay un tema que siempre hemos tratado acá y no me gusta, y lo hemos hablado de pronto con el edil Iván y otros ediles, que los temas sean repetitivos y eso a veces de pronto puede cansar y eso, pero hay unos temas puntuales que son de seguimiento permanente, ¿sí? Y es el tema específico de habitabilidad en calle. Eso lo hemos hablado muchas veces, pero yo creo, por lo menos en mi caso, encuentro siempre solicitudes, quejas de la comunidad, sobre todo en todo lo que son los lotes de la avenida Lo, ¿sí? El tema de habitabilidad en calle, de construcción de cambuches, ¿sí? El canal de Los Ángeles, dice acá la edilesa Jessica. Entonces, es un tema al que toca seguirle haciendo seguimiento. Yo sé que de alguna manera la Secretaría de Integración Social, que es la que brinda atención primaria a los temas de habitabilidad en calle, es muy rápida en las solicitudes que nosotros hacemos, o por lo menos en la mayoría de ellas, pero esto es un tema de nunca acabar, ¿sí? Todo el tiempo es que el cambuche, que sigue el cambuche, que a pesar de los operativos que incluso hacen conjuntos con policía, con migración, con alcaldía local, siguen apareciendo, pues digamos, la habitabilidad en calle es algo que se ha crecido de manera exponencial. Sí, es un fenómeno y una situación bastante compleja que tiene unos factores sociales y estructurales fuertes, pero que de alguna manera sigue sin tener una respuesta de fondo, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque sabemos que existen unos lineamientos legales, jurídicos, estructurales que no permiten a las entidades avanzar más allá de hacer simples socializaciones o de acercarse al habitante de calle y solicitarle el retiro de ahí, pero todos sabemos que cuando hay una condición de vida con ciertas dificultades y problemas estructurales, el habitante de calle lo que hace es levantarse de ahí e irse a otro punto o dar una vuelta y volver, ¿sí? Pero pues también está el dilema con la comunidad que de alguna manera está cohabitando allí con estos ciudadanos y pues generan otro tipo de problemas, además de que estén pernoctando en ciertos puntos, pues hay otras situaciones que la comunidad nos alerta. Yo hablo específicamente del tema de los lotes de la LO, porque pues es donde allí recibe uno de las principales quejas, donde existen ya apartamentos subterráneos para personas que habitan en la calle, debajo del retamo espinoso, de manera permanente están construyendo allí cambuches y pues digamos es la forma como ellos se resguardan y se protegen del exterior. Entonces es un tema que pues pido y solicito vuelva y se atienda, lo que dice la edilesa Jessica, el canal de Los Ángeles. Otro tema puntual, lo hablábamos ahora con el edil Fidel, es el tema de la Petar Salitre. No sé si fue en ordinarias o desde esta comisión que se atendió el tema Petar Salitre de manera presencial allá en la Petar, pero es un tema para revisar qué ha sucedido con la situación, primero que exponíamos en ese momento del fallo que había, ¿sí? Y de la responsabilidad de los contratistas con relación a lo que la comunidad también denuncia allí, de malos olores, de una situación permanente que quien habite contiguo a la Petar Salitre va a tener allí alguna dificultad siempre, ¿sí? Eso por una parte. Y lo otro es, lo hablábamos acá también con la edilesa Jessica, y es con relación al tema de personas vulnerables en propiedad horizontal. Presidente, existe una tropa social
Discúlpeme. Sí, señor, puede. Existe una tropa social que requiere o pues que tiene como objetivo atender estas poblaciones vulnerables que usted llama y que existe el adulto mayor que está solo, que tiene algunas dificultades, pues digamos, de manera puntual de sus necesidades básicas y esto. Lo hablábamos con la ilesa Jessica acá, el habitante, la persona que habita en propiedad horizontal, ¿sí? Que aún sigue sobre el entendido que es una persona que está en un nivel social distinto, ¿sí? Solicitudes que han hecho las comunidades en propiedad horizontal de atención de personas vulnerables allí y que la Secretaría de Integración Social no ha hecho caso o ha hecho caso omiso a esas solicitudes, ¿sí? Puntuales que se dicen de personas mayores, de personas vulnerables en los conjuntos residenciales y no acuden a la atención de estas personas. Entonces, hacer un seguimiento a esto también, presidente, creo que es necesario porque, vuelvo y lo digo, este debate lo hemos dado aquí en la corporación y en muchas partes. Quien está en propiedad horizontal no quiere decir que tenga todo resuelto o que tenga las necesidades básicas satisfechas. Allá hay mucha población vulnerable, adulto mayor, pobreza oculta. Entonces, es para que la Secretaría de alguna manera, cuando recuerdo muy bien a la doctora Cinia, cuando hablamos con ella con relación a este tema, estábamos en plena confinamiento estricto y la emergencia sanitaria en su máximo pues esplendor. Nos hablaban de una estrategia de la Secretaría de Integración Social que se quería implementar precisamente en la propiedad horizontal, porque allá en la propiedad horizontal no llegaban los mercados, ni llegaban las atenciones que para la emergencia sanitaria se tenían previstas desde el distrito, porque existe esa triangulación que se hizo en ese momento, esos cuadrantes, esos que habían, la propiedad horizontal quedaba plenamente excluida de allí. Y reflejo de esto es lo que decía hace un momento, y es que la Secretaría aún no atiende casos puntuales en estos unidades de vivienda. Entonces, presidente, es básicamente eso y que de alguna manera volvamos a hacer seguimiento a temas que sabemos que aquí se tratan permanentemente, pero que la problemática sigue ahí latente en el territorio, presidente. Gracias. A usted, Edil, por su intervención y su cuestionamiento. Continúa con el uso de la palabra la ilesa Lina Ornella Pinzón. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Unirme, entre otros temas, presidente, a los ya mencionados por mis compañeros, pero sí lo comentaba el edil Joan y el edil Fabián ahora, el edil José Cornelio también en sesión pasada, todo el tema y la oferta de la Secretaría, la Subsecretaría de Integración Social, presidente, y es que han llegado también, pues la comunidad nos ha manifestado que respecto a las ayudas que se están dando en Centro Día, llevan atrasados 2 meses y que no se les están entregando estas ayudas y esto ya había sido como reiterativo, a veces se les demoran con las ayudas que les entregan mensualmente a los adultos mayores en Centro Día. Entonces sí revisar, presidente, qué está aconteciendo. Bueno, el edil José Cornelio lo manifestaba en una anterior sesión, el tema de comederos comunitarios y toda la oferta institucional de la Subsecretaría de Integración Social. Presidente, y revisar, por favor, lo mencionaba la dilesa Ana Elsa, y es el tema del CAM y las ferias. Si bien es cierto, ya nos han dado respuesta, ya hemos hecho sesiones, la última que hicimos fue el 29 de enero del 2022 en la Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente, pero sí revisar, presidente, por favor, el tema del CAM y las ferias. Si es posible, la comunidad solicita que se vuelvan a generar aquellos servicios que se prestaban en salud y no como ahora se está realizando, que solamente pues están prestando servicios totalmente administrativos para el interior de la entidad. Entonces, sí eran esos temas, presidente, ya mis compañeros han mencionado varios temas, pero sí revisar, por favor, presidente, el tema de Centro Día y CAM y las ferias. Muchas gracias por el uso de la palabra. A usted, Ilesa, también por
las diferentes propuestas para la agenda. Edil Fidel, segunda intervención. Gracias, presidente. Muy breve. Hay que también hacerle seguimiento al POMCA del río Bogotá, al POMCA, Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca, que eso está en veremos desde hace años y no se ha instrumentado ni se ha puesto en relación con la Petar Salitre y también con las reservas de humedal en Tibabuyes y Jaboque. Gracias, presidente. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos los ediles. ¿Algún otro solicita uso de la palabra? Segunda intervención. Ninguno. Bueno, creo que me llevo sí, hay una lista y la comisión se presta precisamente para tratar diferentes temas con diferentes entidades, con algunos temas bien neurálgicos que tenemos en este momento. Tema de bienestar social, salud y medio ambiente. De manera que estaré muy atento a reunirme con cada uno de ustedes, hacer un cuestionario de la mano para no dejar de lleno de que de pronto se quede en el vacío lo que realmente queremos saber, de tal forma que podamos tener una respuesta concreta a las inquietudes que tenemos con esta lista que me llevó el día de hoy. Señorita secretaria, creo que tenemos dos temas adicionales, la elección del delegado para la CAL y el otro es el delegado para el bienestar, no, creo que es el de protección, es el de discapacidad. El de discapacidad. Por favor, porque no quiero que se nos quede ninguno por ahí, por favor. Gobierno. Edil Fabián. Presidente, creo que hay una lista de como 10 consejos locales, ¿no? Yo no sé si ustedes lo consideran prudente o cómo lo vamos a manejar, si se va a hacer las delegaciones desde las comisiones puntualmente, porque, por ejemplo, en bienestar, no sé, hay como varias delegaciones, hay como 5 delegaciones desde bienestar, y veo que son 10 consejos locales, lo hablábamos ahora con la ilesa Jessica. No sé si lo consideran que la corporación o el grueso, o por lo menos la mayoría de iglesias e iglesias, cada uno asuma la delegación de un consejo local o de un espacio de estos, porque creo que queda recargada más en unas comisiones que en otras, ¿sí? Y pues no sé si lo ven prudente o es la propuesta que hago. Pero yo creo que las podemos tratar, aquí tengo las podemos tratar una a una y las asignamos de una vez a las comisiones. Y en caso de que queden demasiadas, entonces de pronto, por ejemplo, en este caso, pues solicitaríamos el apoyo para el Iván. Gracias, presidente. Sí, creo que en alguna ocasión de una de las intervenciones que yo hice hablábamos sobre el tema, ¿sí? Y yo solicitaba era que también pudiéramos invitar, si son 10 consejos locales los que tenemos en la localidad, pues que los pudiéramos invitar podemos dividirlos de pronto en 2 sesiones, ¿sí? Para que no sea como tan extenso el tema. Y nosotros, Elesa Lilia, poder de verdad conocer qué trabajo está realizando cada uno de los consejos, ¿sí? Porque es que es entendible que sí, que podemos delegar uno de los ediles, pero siempre ha sido un poco dificultoso, por así decirlo, cuando uno llega a una instancia de estas, ¿sí? Y que de una u otra manera, ¿cómo decirlo? Nosotros participamos, por ejemplo, Consejo Local de Discapacidad se reúnen una vez al mes. Entonces es muy difícil, esa Jessica que estuviste ahí, poder tener un consecutivo de este tema, ¿sí? Y conocer a la perfección qué es lo que está realizando como tal el Consejo, ¿sí? Ayer hablábamos también, por ejemplo, el Consejo de Sabios y Sabias, qué función está realizando precisamente para que las cosas funcionen hacia los adultos mayores. Entonces, realmente yo sí quisiera que, presidente, pudiéramos tener, obviamente, el delegado, pero que pudiéramos
invitar, bueno, no citar no, pero sí invitar a los consejos que se encuentran, porque es que también, Fabián, hablábamos la otra vez sobre el Consejo Local de Deportes, pero creo que no es mucha la funcionalidad que realizan en la localidad, ¿sí? Entonces quisiéramos saber quiénes lo conforman, quién está encabezando cada consejo, y de esa manera sí nosotros pudiéramos tener una buena representación por parte de la Junta Administradora Local. Sí, presidente, pues pensaría yo que es lo más viable, y si es necesario dividirlo en dos, pues muchísimo mejor, y conocemos también la funcionalidad que está realizando cada consejo del Cornelio, porque pues en muchas ocasiones quedamos perdidos, sí, ya vuelvo lo digo, el Consejo Local de Deportes siempre hemos intentado hacer algo con este proceso, pero ha sido muy difícil, porque es que ni siquiera nos informan en cabeza de quién está, ¿sí? Y entonces existe como tal el Consejo Local de Deportes, Consejo de Discapacidad, bueno, muchos, pero pues por eso. Entonces, si el IRE lo tiene, pues entonces que el IRE nos informe la representación que se está teniendo, porque es que de todas maneras existe también a nivel local unos representantes como tal. Entonces, pues es como para generarle un poquito más de compromiso y de conocimiento a los consejos, presidente. Muchas gracias. Sí, un buen aporte, Iván. Yo creo que es sumamente clave hacer esa mención de poder hacer ese trabajo de la mano con cada uno de los consejos y poder mitigar exactamente cuál es el panorama que se tiene frente a la gestión que viene haciendo cada consejo. Edil José Cornelio está solicitando la palabra. Perfecto, presidente. Yo estoy de acuerdo con el edil Iván. Es importante primero conocer este tema, porque de nombrar un delegado la vez pasada, yo no entiendo. Se manda una carta diciendo que nombre los delegados de la JAL para el consejo, pero yo me acuerdo en varias épocas anteriores, yo me acuerdo que una vez de seguridad se envió a leer Joan Angulo y no lo dejaron ni siquiera entrar. Entonces hay que mirar cómo es el manejo de este tema, porque no veo aquí el Consejo de Seguridad, por ejemplo, y aquí se hacen reuniones de seguridad y nunca está invitada la JAL, y eso es importante. Entonces yo creo que hay que invitarlos, escucharlos qué labor hacen, y una vez eso, de ahí se puede sacar los delegados acá como representantes de la JAL para cada consejo, porque a veces uno va allá y figura decorativa, se lo aseguro. Entonces hay que mirar el compromiso que tienen ellos más con el compromiso que podemos adquirir nosotros en esos consejos, porque ir allá simplemente y mirar, eso no funciona. Entonces yo creo que estoy plenamente de acuerdo con Iván, con el edil Iván, que sí hay que llamarlos en las sesiones correspondientes, en las comisiones correspondientes, y mirar qué labor se está llevando a cabo, cada vez que se reúnen, si la JAL, ellos creen, es importante en la presidencia de la JAL, porque muchos dicen, ya vienen a hacer política aquí, ¿cierto? Entonces hay que mirar a ese tema. Presidente, estoy plenamente de acuerdo con Iván. Ilesa Lilia, tiene usted la palabra. Aunque este es un tema de gobierno, pues lo voy a plantear, porque tiene que ver con los consejos locales. Si ustedes se dan cuenta, el listado corresponde a los consejos donde la JAL ha generado un acuerdo local. Pero, por ejemplo, el Consejo de Seguridad, el COLMIC de mujeres y otros que son creados por decreto sin la presencia de la actuación de la corporación pública de elección popular, pues no nos consideran. Yo le planteaba a la Iglesia Lina que ojalá en este semestre podamos darle curso a 2 consejos que están pendientes de negativa, el Consejo Local de Mujeres y Equidad de Género, que supla al COLMIC, que es un decreto en el cual la carga principal la tienen las entidades del distrito, no las mujeres. Y el Consejo de Medios Alternativos de Comunicación. ¿Ah? A ver si por fin sacamos adelante este consejo y que podamos saber cuál es el papel de la JAL en el tema de seguridad. Esos consejos, si no,
creamos el Consejo Local de Seguridad para que la comunidad y la JAL tenga un papel que jugar en esa materia. Porque ahí está claro, los que están creados por decreto no nos consideran. Estamos consideradas y considerados los consejos creados por la JAL. Esa es una verdad. Este es un tema que hemos abordado antes, que vuelve a ponerse sobre el tapete, porque creo que la JAL en este año y medio que nos queda debe buscar consolidarse y posicionarse para que nos paren bolas, que va a llegar un momento en que la JAL va a perder todo su papel constitucional y legal, y eso es grave. Empiezan a crear consejos por decreto, ¿sí? Por ejemplo, el de la bici, ¿se acuerdan? Entonces, consejo local creado por el IDRD, y entonces cuando la JAL va a crear el consejo local, entonces no podemos porque ya está creado, y esto lo que hace es restar papel preponderante y constitucional a la JAL. Claro, pueden crear un distrital, pero formado por los consejos locales, donde haya realmente la participación ciudadana, que es la que la JAL debe profundizar. Entonces, creo que ese tema muy interesante que se haya traído hoy, pero vamos a quedar exceptuadas y exceptuados en varios consejos. Yo asisto al COLMIC porque me interesa el tema mujer, pero la carga institucional allí es terrible, es terrible. Entonces allí mandan solo las instituciones y las mujeres asisten 5 o 6 mujeres, pues con voces muy pobres. Entonces, dejo planteado el tema. Bien, en su orden solicita nuevamente el uso de la palabra el edil Fabián, la edilesa Lina y la edilesa Jessica. Edil Fabián. Presidente, gracias. Tengo varias dudas con relación a esta solicitud que hace la administración de estos consejos locales. Sí, la ilesa Lilia explicaba algunas cosas con relación a esto, a por qué de esta solicitud y por qué no en otros, por ejemplo, en otros consejos locales, ¿sí? O en otros escenarios de participación. Yo aquí, por ejemplo, veo varios como el Consejo de Propiedad Horizontal, creo el Consejo de Sabios y Sabias. Esos consejos, por lo menos desde los decretos locales, no tenían una delegación de la Junta Administradora Local, ¿sí? No había dentro del... porque se había prohibido cuando se escribieron y se hicieron se constituyeron estos como acuerdos locales. Se suprimió precisamente la delegación de los ediles a estos espacios porque creo que el edil Belisario lo había hecho en algún momento, lo habíamos planteado acá, que no era, digamos, propio de los ediles y edilesas participar de estas delegaciones a esos consejos locales. Hoy la administración hace esta solicitud. Yo estaría, o hago la propuesta, no sé si a la comisión o a la plenaria de la corporación, que nos expliquen la naturaleza de esas delegaciones, ¿sí? ¿Cuál va a ser nuestra participación allí, primero? Segundo, ¿por qué ahora están pidiendo una delegación de los ediles y edilesas en estos espacios cuando existe de pronto alguna duda de nuestra participación en esos escenarios cuando nos tenemos entendido, incluso cuando nosotros hicimos varios de esos acuerdos locales, nos lo devolvían porque no podíamos participar como ediles y edilesas en esos escenarios de participación? Entonces yo creo que antes de generar delegaciones, creo que la administración nos debe aclarar muy bien cuál va a ser nuestro papel allí.
legalmente está establecido que nosotros podamos estar allí. Y hay unos, es que, insisto, hay consejos locales allí que desde los mismos acuerdos locales no hay dentro de los integrantes de esos consejos locales la participación de un edil o edilesa. Entonces, no, creo que es prudente, presidente, antes de generar alguna delegación, que la administración en detalle nos indique esto. Y es la propuesta que hago. No sé si sea a la comisión de manera puntual, porque hay consejos locales que son de otras comisiones. La mesa directiva creo que debería tramitarlo. Entonces, de pronto desde gobierno, bueno, no sé, desde alguna comisión, pero mi aporte es a que hagamos una delegación posterior a una citación de la administración en la corporación, presidente. Gracias. Bien, edil, sí, importante esa apreciación. Continúa con el uso de la palabra la edilesa Lina Ornella y posteriormente la edilesa Jessica. Bien, presidente, yo pienso que ya tenemos como la suficiente también ilustración sobre el tema y estoy de acuerdo con la propuesta que hace el edil Fabián. Revisemos mañana en la comisión de gobierno, citamos a, no sé si a Susana, para que ella nos ilustre sobre todos los comités o espacios de participación que hay en la localidad, porque aproximadamente yo veía en un documento que son 24 espacios de participación y nos han enviado 10 espacios. Entonces es importante como mesa directiva con la edilesa Lilia revisar antes también con Susana o con participación, porque unos sí, porque otros no, de acuerdo también a los temas de que se han revisado en la corporación, en los acuerdos locales que ha emitido la corporación. Nos ha parecido importante con la edilesa Lilia revisar detalladamente estos comités y espacios de participación para que nosotros también como corporación pues nos hagamos sentir y participemos, perdón la redundancia en la expresión, pero sí es necesario participar como corporación. Entonces, presidente Pablo, no sé si de pronto revisamos entonces en detalle este tema el día de mañana, que Susana nos ayude a dar claridad, nos ayude a dar claridad efectivamente qué espacios de participación vamos a hacer parte y cómo va a ser nuestra delegación. Y considero que ya, pues revisando lo que mañana analicemos, pues empezaríamos prácticamente de ceros, como dice el edil Iván, porque llega uno y pues no hay como un consecutivo de un tema anterior, que se habló, que no se habló. Entonces, para que se deje también el acta de la última reunión del Consejo Local, del espacio de participación, se deje el acta aquí en la JAL y asimismo podamos dar continuidad de tal manera que el edil que llegue a su participación en este espacio, pues sepa de qué se va a tratar el tema o qué se ha avanzado también y qué aporte hemos hecho como corporación. Porque recordemos que si delegamos a alguien, pues es la corporación que está hablando a través del edil que se delegue o edilesa que se delegue. Entonces, presidente, yo pensaría que entonces revisemos mañana con la edilesa Lilia, entonces nos pondremos en contacto con participación para que nos indique el proceder también como corporación para ser parte de estos espacios de participación. Gracias, presidente. Muy bien, continuamos, edil Iván. Edilesa Darle. Pero yo estoy confundida, no entiendo por qué estamos ahorita discutiendo el tema de si participamos o no participamos, si ya estamos participando. Número uno, ya estamos participando desde los demás semestres, ya estamos participando. Creo que tú estabas en discapacidad y cada uno, por eso. Pero voy al punto, ¿por qué estamos, si ya estamos participando? Y lo otro es, ¿por qué no podemos participar si deberíamos participar? Finalmente, somos una corporación que debería estar atento de lo que está sucediendo en los diferentes ciudadanos y lo que está pasando. Dos, es más, yo en estos días creo que le preguntaba a alguno de ustedes por qué nosotros no vamos al Consejo de Seguridad siendo un comité tan importante que nosotros como ediles conocemos bastante la situación que vemos alrededor de nuestras diferentes comunidades. Entonces, eso es importante. ¿Por qué no estamos participando en ello si deberíamos participar en ello?
Entonces, no entiendo por qué la discusión de si vamos a participar o no. 4, creería que es el cuento. 4. Fue en esta administración que se comenzó a hablar que no se podía poner como integrante a un edil. Fue en esta administración. Porque si ustedes miran, la conformación de estos consejos fueron anteriores a esta administración. Entonces, sería importante, y sí, que venga Cerquera y nos explique el tema, porque el punto es, ¿por qué lo estamos discutiendo si eso ya existía y ya estamos participando? ¿Sí? ¿Y por qué no podemos participar si es parte inclusive de nuestro deber estar atento a lo que sucede? Entonces, creo que es importante, sí, que venga, pero yo participaré en todos los que me corresponda, pues porque creo que es parte de nuestro deber hacerlo. Y vuelvo y repito, fue en esta administración que creo que se pidió un concepto a gobierno que se comenzó a decir que no se podía. Y sí, tú me vas a decir, Corny, que fue una consulta que ustedes hicieron hace mucho tiempo, pero finalmente si vamos a ver la conformación de los demás, sigue existiendo de que sí se puede, que sí se puede. Una interpelación. Resulta que nosotros, presidente, con su venia, nosotros, Iván, nosotros devolvieron el proyecto del IPIVA porque el acuerdo nos lo devolvieron porque tenía un delegado de la JAL, un representante, que era ilegal, que éramos juez y parte. Entonces lo devolvió lo devolvió Secretaría de Gobierno. Entonces a mí se me hace extraño que hoy nos digan que hay que nombrar un delegado al IPIVA. No entiendo la razón. Si dicen directamente de gobierno que no podemos ser delegados, un delegado de la JAL. Entonces yo no entiendo cómo es que nos vengan a expliquen en gobierno, porque aquí nos pueden decir sí, pero resulta que el jurídico allá dice no pueden haber delegados de la JAL. Entonces es lo que no, la parte que no se entiende ahí, no hay claridad respecto, y estaba mirando la lista y dice delegado de la JAL al IPIVA, cuando nosotros con Lilia Bella hicimos una maroma y contratamos un abogado para presentar ese recurso allá ¿dónde fue? En el Tribunal de Cundinamarca, y dijeron que no, que efectivamente no. Entonces no entiendo. Y en seguridad pasa lo mismo. Aquí se legó a un edil y nunca lo dejaron entrar, desde cuando estaba Carlos Mauricio Naranjo Plata. Entonces, yo no entiendo esas delegaciones, para unas sí, para otras no. Entonces, ¿cómo es ese cuento? ¿Tenemos el derecho o no tenemos el derecho? Exactamente. Continúa Ilesa Lilia. Perdón, Ilesa Lilia, continúa aquí que había una interpelación. Muchas gracias. Sí, Edil Cornelio, precisamente eso fue lo que ustedes inclusive nos relataron, pero sería importante entonces que traigamos a colación ese concepto o esa respuesta que finalmente le dieron a ustedes en ese momento, ¿sí? Pero yo sigo considerando que nosotros íbamos a participar, ¿sí? Y en este momento nos están haciendo la solicitud y por algo nos están haciendo la solicitud. Entonces sí es importante poder revisar por qué nos están haciendo la solicitud. Y realmente no tiene ninguna lógica de por qué no podemos participar, realmente. ¿Por qué no podríamos participar si nosotros finalmente en nuestras funciones hacemos parte? Y creo que la Iglesia Lilia participa en diferentes comités y es importante lo que es importante lo que allí pasa, pero es importante, tú vas por tu cuenta, pero es muy importante lo que allí sucede en esos diferentes comités. Entonces, creo que sí es importante que lo podamos hacer y no entiendo por qué ahorita discutimos el por qué no, si ya se estaba haciendo delegaciones en los diferentes comités, presidente. Continúa la Ilesa Jessica. Perdón, Iván. Perdón, Iván. Ilesa Jessica. Gracias, presidente. No, es que creo que no, la discusión es que no es que si vamos o no vamos, sino que se ha venido presentando el inconveniente que nos han devuelto los proyectos precisamente por lo mismo. ¿Sí? El del IDEPIVA fue una cosa fuerte, que de una u otra manera ya se habían posesionado las personas que iban a ser los representantes dentro del consejo, y después se dijo que no se podía, que porque habíamos enviado con un tema
de uno de los ediles fuera delegado al consejo, ¿sí? Y entonces es cuando se empieza se empieza a generar aquí el inconveniente de los diferentes proyectos y de los consejos que se están formando. Creería, y no sé qué tanto tenga que ver, presidente, el tema de, por ejemplo, el edil Joan fue ayer al tema del Consejo Local de Discapacidad, ¿sí? Y la persona como tal le dice que como HAL de Engativá nosotros tenemos que pasarle un informe de qué es lo que hemos hecho para, ¿sí? O sea, que qué hemos hecho nosotros para ayudar al Consejo Local de Discapacidad. A lo cual yo le dije a él, Joan, pues lo primero es que si desean algún informe, pues hágalo por escrito, ¿sí? Segundo, aquí se le han hecho varias invitaciones, Edilesa Lina, creo que fue en una comisión tuya que hicimos la invitación al Consejo Local de Discapacidad y no quisieron asistir. Y se han hecho otras invitaciones y no han querido tampoco venir a informar cómo está funcionando el Consejo Local de Discapacidad. Y ayer salir con un proceso de esos, pensaría yo que lo que está sucediendo es que cada consejo está pidiendo tal vez un informe, y a lo cual pues obviamente la administración está informando qué está sucediendo con los delegados de la Junta de Administradoras Locales en cada uno de los consejos. Pensaría yo que puede ser por ese lado. De igual manera, pues el tema radica en que en algunos podemos estar como delegados, pero con voz y sin voto. En algunos otros sin ninguna de las dos, ¿sí? El hecho es que no estamos como tendríamos que representar en algún momento, porque imagínense nosotros en una representación del Consejo Local de Seguridad y sin voz ni voto, ¿sí? No tiene sentido que pueda pasar, ¿sí? Entonces, estar en una corporación sin voz ni voto, o sea, en una representación de estas, pues tampoco tiene mucho sentido porque ¿qué podríamos hacer nosotros? Entonces, creería, presidente, que sí, lo más lógico es que la alcaldía, que me acordé del voz y sin voto. Entonces, ¿qué podría pasar el tema? ¿Sí? Sí, ojo que yo estoy hablando de que no hay voz ni voto en algunas representaciones de consejos locales, ¿sí? Para que mañana no se diga que es que yo estaba hablando de otro tema por allá que a mí ya no me compete. Entonces, sí, ¿cierto? Sí, es que valga la aclaración, o si no, mañana se dice que es que yo estaba hablando era de otra persona que no tiene ni voz ni voto y yo no quiero referirme a eso. Entonces, el tema radica en la sencillez que podemos hacer, es lo que acabas de decir, Edilesa Lina, es que la alcaldía venga y nos diga cuáles son los consejos que realmente existen y en cuáles nosotros tenemos representación. Porque si nos mandan 10 y en los 10 no vamos a tener representación porque no nos dejaron entrar, no nos dejaron ingresar, porque de una u otra manera gobierno fue el que dijo que nosotros no tendríamos por qué estar y por eso nos devolvieron varios proyectos. Entre esos creo que el de propiedad horizontal tuvo bastante inconveniente también precisamente por la representación que se pedía del edilato. Entonces, digamos, sabemos que cuando uno llega a un espacio de esto lo que están viendo es un tema netamente político. Y lo que quieren hacer es que nosotros ni siquiera asistamos porque dicen que vamos a realizar política, ¿sí? Y pues sí, entonces campaña realmente, así es el tema, pero entonces creería que sí, digamos, no, el tema no es que ya estemos siendo como tal a algunos espacios asistiendo, sino que realmente cuáles son, cómo podemos asistir, y de los 10, ¿a cuáles de esos podemos nosotros legalmente asistir? Porque es que si aquí nosotros entonces hacemos delegación a todos los 10 y llega usted y ni siquiera lo dejan entrar, o van a aplazar la reunión que porque llega el edil, pues tampoco me parece lo más lógico. Entonces creería que realmente lo que toca es por parte de la administración, que nos digan cuáles están, cómo están y por qué anteriormente nos decían que no podemos asistir, pero ahora sí están pidiendo la representación de la Junta Administradora Local de Engativá. Gracias, presidente. Edilesa Jessica continúa con el uso de la palabra. Gracias, presidente. Creo que cabe más bien hacer una moción ya de suficiente ilustración. Desde gobierno podemos, como se dice, pues voy a hacer la solicitud para mañana, que en el segundo punto pues podamos abordar esto de forma ya más clara y precisa y así agotamos el tema para no repetir. Edilesa Lilia, una precisión. Sí. Edilesa Darly, cuando insistimos en este tema a comienzos de la vigencia, es porque hay una sentencia
del Tribunal de Cundinamarca. No es un lío de que a nosotros no ocurrió, es que hay un fallo. Con el edil le hicimos todo el esfuerzo por presentar nuestro recurso muy bien hecho, además, que me gustaría que todos y todas lo conocieran el fallo y conocieran el recurso que con el edil Cornelio organizamos para radicarlo en el Tribunal de Cundinamarca, pero hubo problemas hasta de tiempos. Entonces, fue lamentable no habernos podido defender. De hecho, hay fallo. Por eso es que nos cuidamos. Y por eso es que yo sí creo que antes de dar paso a nombrar ya a las personas, no habría problema. Que seamos 10, bueno, no importa. Es mejor aclarar todos estos términos para evitarnos después un lío para la JAL. En esto hay que tener mucho cuidado, porque hay gente que conoce que ya hubo un fallo, que los ediles y iglesias asistimos, tenemos voz, pero no voto, y hay muchos consejos creados por decreto que son distintos a los consejos creados por acuerdo. Mejor hagamos una sesión y podemos entregarle a la próxima JAL un sistema de participación ciudadana bien organizado, sin ningún tipo de dudas. Si la JAL puede hacer presencia, que no después nos vayan a maltratar o nos metan una denuncia que porque hay un fallo del Tribunal de Cundinamarca. Pido a la JAL que ojalá podamos enviarle a cada edil copia del texto del tribunal y más copia del texto que trabajamos, que es bien importante para conocimiento. Entonces, por eso es la preocupación y vale la pena hacer primero la sesión que propuso el edil Fabián. Entonces la recogemos. Listo. Ay, bueno, listo. Ya con esto entonces damos por terminado el tema y lo damos continuidad para el día de mañana en la sesión de gobierno, en la comisión de gobierno, citando a Jurídica para que nos dé claridad frente al tema. Bien. Siguiente punto del orden del día, señorita secretaria, por favor. Sexto, proposiciones y varios. Iglesia Jessica tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Para convocar mañana comisión de gobierno, 9:30 de la mañana. Bueno, muy bien. ¿Algún otro uso de la palabra, Edil Fabián? Presidente, le pido si nos podemos quedar al final, apenas cierre la sesión, hablar un minuto. Un minuto. Claro que sí. Bueno, quiero anunciarles que ya me confirmaron que se estima más o menos unos 30 días nos están entregando las sillas que fueron solicitadas. Con esto terminamos. Con esto terminamos, señorita secretaria, siendo las 11:10 de la mañana, Edil. Damos por terminar la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, honorables colegas. Nos vemos con el favor de Dios el día de mañana, 9:30 de la mañana, comisión de gobierno. Muchas gracias y un feliz día para todos.